Muy buen día, niños de sexto primaria. Vamos a iniciar con el resumen del tema para esta semana, que precisamente se centra en el tema de la piratería y pues va dentro del tema principal, que es delitos informáticos. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, bueno, solo a manera de resumen, porque precisamente el día de la clase pues ya lo habíamos abarcado. Entonces vamos a ir definitivamente a lo que corresponde, que son las definiciones. Entonces recordemos que una de las definiciones que normalmente se conoce es que es acción o actividad que consiste en asaltar los barcos en alta mar o en las costas para robar lo que contienen. Esta era la definición que se utilizaba hace varios años, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, pues el término fue cambiando. Actualmente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, define a la piratería como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o supuesta disposición en redes de comunicación en línea sin la aprobación del autor absoluto legal. Es decir, es como que si alguien se robara eh, algo y pues lo está vendiendo sin el permiso del autor. Entonces, si nos centramos en la cuestión de piratería informática, dice que la piratería en línea o piratería informática o piratería en Internet es la práctica de descargar o distribuir contenido protegido por derechos de autor digitalmente sin permiso, como música, como puede ser la música o puede ser cualquier programa o software. Y pues esto nos lleva también a la falsificación, que es, que es una de las modalidades de la piratería, que consiste en la duplicación, distribución o venta ilegal de materia protegida por copyright, es decir, que está legalmente conocido por un autor, con la finalidad de imitar el producto con copyright. En el caso de software con embalaje, es habitual encontrar copias falsificadas de los discos compactos con programas de software, además de los manuales, los acuerdos de licencia, las etiquetas, las tarjetas de registro y los elementos de seguridad. Es, con esto, se recuerdan que les hablaba en la clase y les hacía mención de que normalmente esto sucede cuando las personas falsifican programas, como por ejemplo los paquetes de Microsoft, que en ocasiones las personas que no pueden comprar el, en este caso sería la licencia, pues tienden a buscar en la piratería o en lugares donde se piratean ese tipo de programas de forma mucho más barata y mucho más fácil. Entonces esto corresponde principalmente a la falsificación de este tipo de programas. Pero la falsificación no solamente se da en programas, sino que también se da incluso en objetos como ropa, zapatos y todo eso, pues se da la falsificación. Si hablamos de la piratería en Internet, la piratería en línea, piratería informática o piratería en Internet es la práctica de descarga. Bueno, esto ya lo habíamos tomado en cuenta. Entonces, la piratería en Internet ha sido uno de los problemas más difíciles con lo que las leyes han tratado de luchar, porque siempre se da el caso de que la gente duplica no solo información, sino que duplica programas, duplica incluso hasta, hasta objetos como reproductores de música, computadoras. En ocasiones se ha dado de que hay personas que compran computadoras de X marca y resulta de que no es original, fue solamente un duplicado y pareciera que fuese ser algo tan idéntico, pero a veces no es, a veces resulta que no es así. Aunque fíjese que en muchas de las ocasiones a veces hay personas que son tan expertas en piratear objetos que en ocasiones hasta resulta ser mucho mejor que los que están autorizados legalmente, es decir, los que son originales. Piratería de uso final dice tiene lugar cuando una persona reproduce copias de software sin autorización. Algunas de ellas son uso de una copia con licencia para instalar un programa en varios equipos, copia de discos para instalación o distribución, aprovechamiento de ofertas de actualización sin tener una copia legal de la versión que se actualizará, adquisición de software, es decir, programas para el entorno docente o no destinado a la venta del público sin licencia adecuada, intercambio de discos dentro o fuera del lugar de trabajo. La piratería de usuario final generalmente se da cuando una sola persona es la que se encarga de duplicar sin autorización algún objeto, que en este caso serían programas. Otra cosa que se da dentro de la piratería es el uso excesivo de cliente-servidor. Esta clase de piratería se produce cuando demasiados usuarios de una red utilizan simultáneamente la copia central de un programa. Es decir, por ejemplo, las personas que tienen un café internet, a veces ellos no tienen la licencia que les permita a ellos
utilizar un solo programa en varias computadoras, ¿va? Pero sin embargo en ocasiones la mayoría pues lo hace, ya que, por ejemplo, en nuestro medio no hay mucho control con respecto a eso. Por eso en muchas ocasiones, muchos lugares donde se alquilan computadoras para el uso de Internet, que en este caso los famosos cafés Internet, en muchas de las ocasiones se utilizan programas piratas. Obviamente no son todos, ¿verdad? Pero sucede de que en muchas de las ocasiones pues también se da el caso, ¿verdad? Entonces eso es a lo que pasa, a lo que se le llama excesivo uso de programas eh, en cliente, en cliente servidor. Carga en disco duro tiene lugar cuando empresas venden equipos nuevos que tienen instalados copias ilegales de software en los discos duros para que la oferta resulte más atractiva. Entonces con esto hay que tener cuidado porque en ocasiones compramos computadoras o compramos equipos de cómputo y resulta de que los programas son piratas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto porque a veces no tienen, como que tienen una fecha de vencimiento y en cierto tiempo pues aparece que el software ya ha caducado o el software no es original y hay que reinstalarlo o hay que comprar la licencia legal. Entonces este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en este sentido. Las causas de la piratería, pues, son varias, pero yo quise hacer énfasis en tres importantes. Uno es por desconocimiento. En la mayoría de los casos, las personas no se dan cuenta que al comprar productos pirateados o participar en actividades piratas son prácticas ilegales, pero en ocasiones a veces se da porque en la mayoría de ocasiones, pues, a veces hay personas que venden cosas piratas y ellos aseguran de que es un producto legal cuando realmente no lo es. Otra de las causas es la alta demanda. Debido a la alta demanda de los productos digitales se crea el mercado de la piratería para cubrir las necesidades de los consumidores. A veces solo se crea, por ejemplo, a veces existe de que solo se crean, por ejemplo, 1000 unidades de un programa, supongamos, ¿verdad? Pero resulta de que la gente, pero resulta de que no alcanza para vendérselo a la mayoría de gente que lo demanda. Entonces lo que hacen en muchas ocasiones es que piratean o duplican ese programa y se los venden y a un precio mucho más barato. Y eso nos lleva a la siguiente causa que es la economía. La gente en la piratería ve la piratería como una forma más barata de obtener una copia de una obra que en muchas ocasiones es de la misma calidad. Lo que pasa con la piratería es que a veces por ser más barato resulta ser un poquito más económico para las personas. Como les decía hace un momento, en muchas de las ocasiones hay objetos pirateados que son incluso mucho mejores que los legales o los originales, ¿verdad? Entonces, y a veces resulta de que son más baratos. Pero también hay que saber identificar qué tipo de objeto. Lo recomendable es comprar un producto legal para evitar algún tipo de problemas con las leyes, ¿verdad? Con las leyes de cada país. Entonces yo les agradezco por su atención, entonces vamos a ir directamente a la tarea. Para esta semana vamos a elaborar la herramienta de preguntas guía. Entonces para las preguntas guía, pues obviamente vamos a elegir el programa Microsoft Word y las preguntas guía son 5 cuestionamientos que ustedes deben responder. Entonces ese cuestionamiento tiene que ver precisamente con el tema que estamos viendo hoy, que es la piratería. Entonces vamos a documento en blanco, lo vamos a elaborar de la siguiente manera. Yo les voy a elaborar acá las preguntas guía y ustedes me van a hacer el favor de contestarlas con base al tema que yo acabo de exponerles. Y como les digo, el tema fue un resumen nada más, entonces yo les suplicaría leerlo, les suplicaría repasarlo para que ustedes puedan comprender de una mejor manera y recordarse de lo que profundizamos el día de la clase. Entonces vamos a diseñar nuestra página, pero primero vamos a cambiar la disposición como son preguntas guías y son 5 preguntas. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a cambiar el margen, vamos a ponerle estrecho y la orientación vamos a dejarla en horizontal acá para que tengamos espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle un cuadro de texto acá, vamos a insertar. Entonces acá voy a ponerle el título que precisamente es el tema que vimos el día de hoy, que se centra en el tema de la piratería. Entonces acá tengo ya mi tema, la piratería. Entonces voy a seleccionar mi texto, voy a inicio, voy a aumentarle el tamaño. Entonces sobre este tema es que vamos a elaborar precisamente nuestras 5 preguntas. Entonces acá voy a centrarlo, acá me queda un poquito grande el título, pero acá lo importante es que sepamos que nuestro título es lo que debe abarcar, porque como les digo, sobre esto se va a centrar nuestras preguntas. Entonces acá
voy a cambiarle el formato, voy a relleno de forma, voy a imagen, voy a seleccionar una imagen que me permita a mí elaborar decorar mi título principalmente. En este caso voy a elegir una imagen que yo ya había descargado con anterioridad, voy a utilizar este de color verde. Este sería mi título, voy a dejarlo sin contorno. Normalmente a mí no me gusta trabajar mucho con contornos, pero en este caso vamos a agregar un contorno y para esto vamos a formato, vamos a utilizar acá, cambiarle el grosor y vamos a ponerle en rayas camino de hormiga, es decir, esto, ¿no? Así tendría que quedar mi título. Entonces, las preguntas guía, de hecho, son cinco, son cinco. Entonces, serían estas, ¿no? Entonces, vamos a insertar acá una forma. Entonces, en la cuestión de formas, pues seleccionamos acá una de las formas y vamos a escribir el primer cuestionamiento. ¿Qué es? Sería, ¿qué es? Pero ¿qué es qué? Obviamente la piratería, ¿ya? Y pues acá voy a cambiarle el formato, voy a relleno de forma, voy a buscar una... No, pero antes voy a seleccionar el texto para cambiarle el estilo de letra, entonces voy a utilizar siempre el mismo, voy a utilizar ese estilo de letra que se llama Olivia. Entonces acá voy a cambiarle el color, voy a dejarlo de color azul para que se quede de esta manera, ¿ya? Entonces una vez que tenga acá qué es, voy a darle clic derecho al texto. ¿Qué es? Entonces esta sería la forma correcta del cuestionamiento. Entonces acá voy a buscar otro formato que me permita a mí visualizar de una mejor manera mi cuadro de texto, es decir, mi forma. De hecho voy a utilizar el mismo color que yo había utilizado para mi título, que sería este, ¿no? Porque este sí creo que se puede visualizar mejor. Aquí estamos, ¿no? Este sería, pero antes voy a cambiarle el contorno. En el contorno voy a dejarlo de color negro, entonces de manera que así queda, ¿no? Ahora simplemente voy a copiar esto, copiarlo y voy a pegarlo 4 veces. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 4 veces? Porque yo voy a ubicar mis preguntas guía precisamente en cada uno de los espacios que yo voy a necesitar, que precisamente van a ser acá, ¿no? Entonces acá lo que yo voy a hacer es simplemente cambiarle el cuestionamiento. Como son 5 preguntas las que yo debo responder, entonces acá, bueno, voy a moverlo un poquito precisamente este lado. Entonces el segundo cuestionamiento es cómo, primero es qué es la piratería, lo segundo es cómo se da, sería cómo se da la piratería, es decir, cómo se da la piratería. Entonces acá vamos a aumentarle un poquito más. El siguiente cuestionamiento es cuándo, sería cuándo se da, sería cuándo se da, cuándo se da qué cosa, obviamente la piratería. Entonces acá nos vamos a centrar precisamente en contestar estas 4 cuestionamientos, ¿ya? El siguiente es dónde se da la piratería, dónde. Sería dónde sería dónde se da qué cosa, pues obviamente la piratería. Entonces acá vamos a aumentarle un poquito vamos a reducirle un poquito el tamaño que al parecer está un poquito más pequeño. Sería que dónde se da la piratería, ¿ya? El otro cuestionamiento sería por qué se da la piratería. Entonces, si nos damos cuenta, pues casi que la mayoría de las respuestas de estas preguntas se encuentran en el tema que yo acabo de exponerles, que precisamente es la presentación. Entonces, vamos a reducirle el tamaño. ¿Por qué se da la piratería? Entonces, estos serían los 5 cuestionamientos que ustedes me van a responder. Entonces, para responderlo, obviamente vamos a utilizar otra forma. Yo les recomiendo que utilicemos este. Y acá es donde vamos a responder cada una de nuestras preguntas. Entonces acá podemos utilizar un relleno de forma tan diferente. Vamos a buscar un relleno de forma, vamos a buscar una imagen para que podamos decorar nuestra hoja. Entonces acá voy a utilizar uno diferente. Para eso voy a utilizar, no me recuerdo que tenía, voy a utilizar este de celeste para que se pueda visualizar. El contorno voy a dejarlo de color negro. Entonces esto simplemente voy a copiarlo, voy a inicio y pegar 1, 2, 3, 4. Entonces acá voy a responder mis 5 preguntas guía. Obviamente esas no las voy a responder yo, esas las van a responder ustedes. Entonces recuérdense que estas preguntas las van a responder ustedes con base a al tema que es la piratería, ¿ya? Que precisamente es este.
piratería. Entonces acá, ¿qué es? ¿Cómo se da? ¿Cuándo se da? Obviamente vamos a responder ¿qué es la piratería? Aquí respondemos que la piratería pues es un hecho ilegal o bueno, lo que sé que ustedes van a responder según lo que yo les expuse en la presentación. ¿Cómo se da la piratería? Pues se da cuando las personas duplican, o bueno, lo que sea que ustedes. ¿Cuándo se da? Pues se da cuando una persona, qué sé yo. ¿Dónde se da? Pues ustedes sabrán, si ustedes sabrán según el tema, ¿ya? ¿Y por qué se da? Se da por, puede que sean tres causas o qué sé yo. Entonces, ustedes responderán aquí en cada uno de estos espacios que yo les estoy indicando acá. Entonces, de esa manera, pues al finalizar de que ustedes escriban cada una de las respuestas que acá se encuentren, ahí se recuerdan que esta tarea la guardan en formato PDF y me la envían el día jueves durante el día. Entonces, para finalizar, voy a cambiarle el diseño acá. Voy a diseño, entonces voy a ponerle en color de fondo. Recuérdense que el color de fondo, el color de página, perdón, vamos a efectos de relleno, vamos a textura. Yo voy a elegir una textura, pero ustedes pueden elegir, por ejemplo, algún otro fondo, ¿verdad? Hay quienes utilizan en este caso, utilizan el papel arrugado. Entonces también les va a quedar excelente. Entonces, como ustedes lo consideren. Entonces, recuerden contestarme estas preguntas precisamente aquí en la parte de abajo. Entonces, de esta manera, pues al finalizar, van al archivo, la guardan en formato PDF y la suben a Classroom el día jueves durante el día. Entonces, la tarea sería esta. La trabajan en Word tal y como yo la he hecho en este momento. Ya, repito, la guardan en formato PDF. Vamos a archivo. Vamos a guardar como. Yo les recomiendo que lo guarden en el escritorio. Entonces, vamos al escritorio y la guardamos como tarea 4. Tarea 4 sexto primaria, sexto, vamos a ponerle sexto 4U, que significa cuarto bimestre. La guardamos en formato Word, ¿ya? Luego vamos al archivo nuevamente, vamos a guardar como nuevamente. Luego pues obviamente vamos al escritorio nuevamente y pues acá es donde le vamos a cambiar el formato. Yo creo que eso ya la mayoría de ustedes lo hacen. Vamos a documento Word, seleccionamos aquí, le damos clic aquí en documento Word, seleccionamos el PDF y luego vamos a utilizar guardar para que esto se guarde automáticamente y pues ya se guarda en formato PDF. Entonces ya o sea, contestan las preguntas, lo guardan en formato PDF y lo suben a Classroom el día viernes. Entonces, esta sería la tarea para esta semana. Con base a esto, pues con esto finalizamos nuestra parte teórica de este semestre, ya que para la siguiente clase, pues ya vamos a ver ya la parte práctica. Entonces, yo me despido de ustedes, pasen una excelente semana, pues cualquier duda me escriben por el WhatsApp y hasta pronto a todos.